Bien, pues ya estamos aquí para explicar otro tema sobre vectores. En este caso vamos a ver lo que son las conversiones de rectangular a polar. En el tema anterior vimos las conversiones de polar a rectangular. En este caso va a ser de rectangular a polar. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer ese tipo de conversiones? Ahora las fórmulas que vamos a utilizar van a ser esta para encontrar la resultante. Acuérdense que la resultante va a ser la magnitud del vector trazado en el plano cartesiano. En este caso, la resultante la vamos a encontrar aquí. Y para encontrar el ángulo de inclinación, en este caso la dirección, vamos a ocupar esta fórmula que tenemos aquí. Ahora ven ustedes qué datos necesitamos para ocupar para encontrar la resultante. Necesitamos la componente X y la componente Y, pero esas componentes en la fórmula van a estar elevadas al cuadrado. Y para encontrar el ángulo, bueno, vamos a tener que trabajar en la calculadora el arco tangente de las componentes Y sobre X. Ahorita lo vamos a ver bien. Primero, ¿qué debemos encontrar cuando nos dan o nos dicen que encontremos que se realice la conversión de rectangular a polar? Bueno, necesitamos las dos componentes y estas dos componentes deben de estar trazadas ya en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Las voy a sustituir en la fórmula dada para encontrar la resultante. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale X? X vale menos 3.5. 3.5 lo coloco dentro de la casita de la raíz. Acuérdense, hay que poner su signo y la potencia o el exponente fuera del paréntesis. Y también el valor de Y, que es negativo, menos 2.5. De esa forma. Y también el valor de Y va a estar elevado a la potencia 2. Bien, entonces yo ya tengo los valores de X y Y elevado a la potencia 2 dentro de la fórmula. Miren, hay algo importante que ustedes deben de ver. Cuando nos dan las componentes debemos de checar su signo. Por ejemplo, en esas dos componentes de X y de Y los dos valores son negativos. Quiere decir que mi vector va a estar trazado en el tercer cuadrante. Es muy importante que ustedes aprendan a identificar en qué cuadrante se encuentra el vector de acuerdo a los signos de las dos componentes, ¿vale? Entonces, como los dos signos de las dos componentes son negativos, ya sé que mi vector va a estar trazado en este cuadrante que tengo aquí. Bien, sustituido los valores de las componentes X y Y, paso a hacer las operaciones pertinentes para encontrar el valor de la resultante. En este caso, bueno, ya su libro se maneja directamente y el valor de la resultante nos dice que es el valor de 4.3. Ahí está. Y nos dan la unidad que nos dicen que es metros. Ahora ustedes van a decir de dónde salió este 4.3. Bueno, de toda esta operación que está aquí en la fórmula. ¿Qué es lo que deben hacer primero? Bueno, miren, aquí nos dan que el valor de X y de Y están elevado a la potencia 2. Quiere decir que voy a multiplicar 2 veces 3.5 por 3.5 y me va a dar un valor. Y de la componente Y, de la misma forma, debo de multiplicar 2 veces el valor de 2.5 y me va a dar el valor. Esos dos valores los tengo que sumar y de ese resultado le debo de sacar la raíz cuadrada y con ese me debe de dar este valor de 4.3. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a manejar su calculadora para que posteriormente lo hagan directamente brincándose algunos pasos de procedimiento para llegar al resultado. Entonces eso es lo importante. Entonces yo ya tengo el valor de la resultante. Este valor de la resultante es lo que va a valer mi vector. Ahí está. Entonces yo ya tengo que la magnitud de mi vector, en este caso la resultante, es igual a 4.3 metros. Ahí está. Pero aquí lo importante, bueno, es saber
qué sentido, qué dirección va a tener mi vector. Acuérdense que la dirección va a estar dada por el ángulo de inclinación de mi vector, ¿vale? Puede ser este, entonces ese lo voy a considerar como el ángulo teta para poder encontrarlo. Pero miren, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a trabajar este ángulo teta con la fórmula que me están diciendo que debo de utilizar. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo teta va a ser igual al arco tangente. Ahorita les voy a decir de dónde sale ese arco tangente en la calculadora para que ustedes la identifiquen y la puedan utilizar. Arco tangente, ¿cuánto vale el valor de y? El valor de y con su signo es de menos 2.5. Ahí está. Entre el valor de x. ¿Cuánto vale x? X vale menos 3.5. Ahí está. Entonces, miren, para poder obtener el ángulo de inclinación o dirección del vector, que lo tengo aquí, necesito los valores de y y de x. Acuérdense, arriba va y abajo va x con sus signos. Y posteriormente hago la operación pertinente que me dicen que es una división. Y como resultado voy a obtener 35.52 grados. 52 grados. Ahorita vamos a ver de dónde sale este resultado en mi calculadora. Bien, entonces ya aquí está el resultado del ángulo que voy a tener acá. Entonces vean ustedes cómo de cierta forma yo necesito las componentes tanto para encontrar la resultante como para encontrar el ángulo de inclinación. Bien, ¿de dónde sale el arco tangente que yo voy a trabajar aquí? Ese arco tangente es muy importante que ustedes lo identifiquen en su calculadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí le pongo yo calculadora. Bien, ¿qué funciones voy a trabajar en la calculadora? Porque son funciones trigonométricas. Entonces, en la calculadora tienen las funciones seno, coseno y tangente, pero hay un botoncito que me va a dar la función de decir arco tangente o la inversa. ¿Qué botones voy a encontrar en la calculadora? Bueno, hay un botoncito en la parte superior izquierda que trae las letras o la palabra Shift, más o menos Shift, de esta forma. No se vayan a confundir, entonces permítanme. Shift, entonces viene más o menos así. Shift y una T, así. ¿Sí? Se encuentra en la parte superior izquierda. O si no, también otras calculadoras pueden traer estas letras inversa. Entonces yo debo de identificar en mi calculadora donde tengo estos botoncitos. Les vuelvo a decir, está en la parte superior izquierda de su calculadora, y lo que debo de hacer yo es darle punch o sumir esos dos, cualquiera de los dos, y después poner o también darle punch o sumir el botón que dice tan en la calculadora.
Ahí está. Entonces, yo ya voy a aprender cómo sacar el arco tangente. Primero debo identificar si mi calculadora está este botón Shift o este botón IM, que es inversa. Puedo sumir cualquiera de los dos botones y posteriormente buscar el botón donde dice tan o tangente en mi calculadora y les debe de aparecer más o menos en la calculadora esto. Dice tangente o tan. Así viene. Y viene un subíndice -1 aquí, que viene siendo la inversa, y se les va a abrir un paréntesis. En ese paréntesis ustedes van a poner el valor de la división de 2.5 entre 3.5 y les debe de dar el valor de 0.71. Yo no voy a ocupar todas las cifras, no voy a ocupar del punto decimal, nada más 2, así como se los estoy mostrando. Ahí está. Entonces, ¿qué valores voy a meter entre paréntesis? La división, el resultado de la división de 2.5 entre 3.5 les va a dar 0.75 y posteriormente le dan igual. Y después del igual les tiene que dar 35 punto 52 grados. Y este valor que tengo aquí es este que estamos presentando aquí. Entonces vean ustedes, yo a la hora de encontrar o de hacer la conversión de rectangular a polar, debo de encontrar tanto la resultante como el valor del ángulo aquí mostrado. Y ya lo coloco haciendo referencia que ese es el ángulo de 35.52. Entonces vean ustedes, gráficamente yo lo puedo hacer si tomo una escala. A mí me están manejando metros aquí. Yo lo que puedo hacer es convertirlos a centímetros, trazar mi vector y medir con el transportador y checar que efectivamente sí miden los 35.52 grados. Yo creo que ustedes en la clase de matemáticas ya les han de haber enseñado graficar en un plano cartesiano considerando las escalas, para que ustedes vean y comprueben que tanto aquí 3.5 la componente X y menos 2.5 la componente Y, al trazar estas perpendiculares o paralelas, ¿sí?, debe de medir aquí la resultante 4.3 metros o el ángulo de inclinación de 35.52 grados. Entonces, así es cómo se debe de hacer las conversiones de rectangular a polar, ¿sí? En este caso, el vector está trazado en el tercer cuadrante. Va a haber casos en que esté en el primero, en el segundo o en el tercero, pero acuérdense, deben de considerar los signos de las componentes y utilizarlos así en las dos fórmulas que les estoy mostrando aquí en esta parte de arriba. Bueno, yo los dejo y cualquier duda estamos ahí pendientes para resolver los ejercicios que están dentro de su libro.